Hasta que tú no pierdes tu primer millón de euros, ahí no puedes decir que eres un emprendedor de verdad, ¿no? Mi objetivo era la fama, el poder, la riqueza. Para mí, la familia está supeditada a mi proyecto. El dinero pasa a ser un medio en lugar de un fin. Consagrar una empresa es poner de consejero delegado, de CEO, a Dios. La libertad financiera es alcanzable para cualquier persona. Cuando la libertad financiera se convierte en tu esclavitud, ha vuelto a caer en la trampa. Yo cuando estuve en una época que hacía bastante trading y yo vi que los 7 pecados capitales, los 7, estaban en el trading. Tú, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso real que tiene que dar una persona para buscar su propósito? Ángel, cuando fuimos a preparar estas entrevistas, me mandaste un correo electrónico y me dijiste textualmente que en esta etapa estás muy centrado en emprender con Dios en el centro, integrando la fe, propósito y la empresa de forma explícita. Habrá mucha gente ahora mismo que esté alucinando con esta frase, pero este textual me lo enviaste. ¿Por qué este objetivo? A ver, yo creo que primero me he pasado ya muchos años hablando de emprender y de las cosas que hacer, y esas son cosas como motivadas desde el propio ego, ¿no? Desde lo que podemos hacer con nuestra propia voluntad, y está muy bien. Pero ese camino a mí me ha llevado al final a mucho sufrimiento y a darme cuenta que por más listo que me crea, hay cosas que yo no llego, ¿no? Y en el punto en el que estoy ahora, que es un punto de un poquito más de humildad, que aún me queda por recorrer mucho en ese sentido, sí que he visto la importancia de tener a Dios en mi vida, ¿no? Y he descubierto una forma de emprender distinta, ¿no? Una forma de emprender con mucho más paz, con mucha más coherencia, sobre todo con un propósito profundo, ¿no? Y por eso es de lo único que quiero hablar ahora, ¿no? Porque yo creo que cuando uno descubre algo bueno, lo que quiere es hacerlo para que los demás les pueda aportar también valor. Luego hablaremos de la fe en concreto, pero antes de nada, ¿qué cambia en la forma de ganar dinero cuando dejas de ponerte tú en el centro? Pues mira, la gran variación de la ecuación es que el dinero pasa a ser un medio en lugar de un fin. Y aquí, aunque a nivel teórico todos decimos muchas frases, Sí. el dinero es lo importante, tal, yo reconozco que hace unos años en mi vida mi objetivo era la fama, el poder, la riqueza. Y por supuesto que el dinero está muy bien, pero en ese momento de mi vida eso era un fin, no era un medio, ¿no? Ahora lo que he descubierto es que el dinero pues está muy bien, que sirve para hacer muchas cosas. Yo digo que es bueno que las buenas personas tengamos dinero, pero que no sea el dinero el que nos controle. Porque a mí me ha llevado a tomar muchas malas decisiones que atentaban en contra de cosas que quería, llevaba por eso, ¿no? Entonces yo creo que el gran cambio es justamente este, ¿no? Que tú tengas el dinero meramente como un medio, ¿no? Como algo que se te da por añadidura. Has dicho una palabra que es ego y dinero y ego van muchas veces de la mano. ¿Cuándo realmente te diste cuenta de que cuanto más dinero, más ego tenías? Pues en varios momentos de mi vida, ¿no? Cuando he sido consciente, no ha sido en ese momento que lo estaba teniendo el dinero y el ego, ¿no? Yo creo que Mm. la conciencia la tomas pues cuando te metes una leche, ¿no? Yo digo que un emprendedor no es emprendedor hasta que no se mete su primera millonhostia, ¿no? Hasta que tú no pierdes tu primer millón de euros, ahí no puedes decir que es un emprendedor de verdad, ¿no? Y en mi caso, pues me juntaron muchas cosas y el caerte del pedestal es darte cuenta que estabas equivocado, ¿no? Entonces, para mí, el momento de crisis personal que tuve fue el que yo digo que fue una bendición, porque Mm. gracias a esa crisis que fue compleja, pues pude darme cuenta de las cosas que de verdad importan, ¿no? Y que yo había dejado en otro lado de mi vida, ¿no? Y para empezar, la familia, y lo digo claramente, es Sí. decir, para mí la familia estaba supeditada a mi proyecto, porque yo era un tío muy importante. A mí me daba un premio el ministro, tenía una audiencia con no sé qué, nos salía en la revista Forbes, ¿no? Entonces, Sí. oye, ¿cómo iba a hacer yo algo en casa, ¿no? Y luego, pues te das cuenta que por ahí no va la vida. ¿Cómo podemos ayudar a una persona, en base a tu experiencia, para que no siga ese camino del ego? Porque yo creo que es muy difícil que tú mismo te des cuenta de eso. Hay como una lucha interna entre tú mismo con tu propio ego y no, yo creo que hasta que no ocurre una situación como la que comenta, que es muy extrema, en la cual te das cuenta, pero sin llegar a esa situación, ¿cómo podemos ayudar a una persona para que lo encuentre?
De ninguna manera. Oh, vale. Porque no podemos ayudar a los demás, no es algo que dependa de nosotros mismos. Lo más que podemos hacer es dar ejemplo Vale. y transmitir nuestra vida y que luego cada uno actúe con libertad porque es lo que va a hacer realmente, ¿no? Es decir, no Mm, está en nuestra mano el poder cambiar a los otros. Ojalá yo tuviera una varita mágica que yo, chas, hala, pues mira, claro. cámbiate aquí a todos los que nos están hoy viendo y disfrutando de este podcast y ya que pudieran quitar el ego, que tuvieran conciencia de las cosas que están haciendo de forma Mm. equivocadas en su vida. Pero no, ¿no? Yo creo que al final lo único que podemos hacer es darles luz. Y la luz lo que hace es mostrarte la oscuridad en la que estás viviendo, ¿no? Y te alumbra. Y es lo único que yo creo que a día de hoy me he convencido que podemos hacer. Hay una frase que tú me decías, emprender con Dios en el centro. ¿Qué significa en decisiones reales y no en teoría? Mira, te voy a contar una cosa que no he contado mucho. Vale. Nosotros somos una empresa consagrada. Mm. Y siempre que digo esto me hacen dos preguntas. La segunda es la que acabas de hacer. Y la primera es, oye, ¿qué es una empresa consagrada? Y te voy a confesar que yo hace un año no sabía qué era eso, ¿no? Vale. Fue un vídeo que me envió un amigo y me dijo, oye, pues mira, mírate esto que es interesante. Y dije, oye, vamos a verlo. Bueno, de hecho yo no lo vi, se lo pasó a una socia. Dije, vete mirando esto, que me pasaste que es un friki. Bueno, total. Que la socia lo vio, dijo, oye, pues míratelo de verdad, que suena bien, ¿no? Y al final, consagrar una empresa es poner de consejero delegado, de CEO a Dios, ¿no? Es decir, O eso sea, es, consagrar es separar para, ¿no? Pues lo que haces es poner toda la propiedad de la empresa a Dios. ¿Significa que vas al notario y cambia el tal? No. ¿Significa que Jesucristo cotiza en autónomos? No. Significa que, oye, haces un gesto simbólico de querer poner a Dios en el centro, ¿no? Y la segunda pregunta es, oye, ¿y esto en el día a día cómo se aterriza, no? Y para mí se aterriza tratando de seguir el modelo de liderazgo de Jesús. Digo tratando de seguir porque para los hombres es imposible, ¿no? Hacer mm, todas las cosas bien, como él tenemos referencias que decían, es que lo hizo todo bien, los demás hacemos lo que podemos, ¿no? sí. Y se traduce pues desde cosas muy concretas como empezar la mañana con una reunión con el jefe. ¿Y eso cómo lo haces? Rezando. Nosotros a primera hora de la mañana lo que hacemos es un rato de oración, ¿no? Precisamente para ofrecer el día, para tomar conciencia de lo que estás Mm, haciendo, ¿no? Y luego en nuestro caso pues ha habido que cambiar los productos y los servicios, ¿no? Porque había cosas que evidentemente Dios no querría llevar como yo las estaba llevando en ese momento, ¿no? Entonces, ya te digo, en los propios productos, pues ha cambiado en la propia comunicación. Yo antes era muy genérico, ¿no? En aquello de el universo, la vida, la energía, para no ofender a nadie, ¿no? mm. Hasta que me di cuenta en un momento de mi vida que ni el universo, ni la vida, ni la energía habían muerto por ti, y que Jesús sí que lo había hecho, ¿no? Y a mí eso supuso ver que había ahí algo realmente diferente, ¿no? Entonces, ahora procuro hablar con claridad de Dios. Sí. Cada uno puede entender Dios de una forma distinta, evidentemente, porque cuando yo digo Dios, lo que es Dios no lo puedo abarcar. Lo que tú entiendes cuando yo digo Dios tampoco. Y lo que otro puede entender de lo que estamos hablando de Dios tampoco lo es, ¿no? Yo creo que por definición es algo que no se puede definir, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es algo con lo que te puedes relacionar y nosotros en el día a día procuramos tener esa relación, ¿no? Oye, ¿cómo tomaría Dios esta decisión, por ejemplo? Te quiero preguntar ese momento exacto porque yo creo que es muy trascendental. Justo ese momento en el que dices, Dios, tiene que haber un antes y un después. En mi vida, luego podemos comentar algunos, ha habido muchos momentos trascendentales, Sí, pero yo no he sido consciente hasta tiempo después. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo el corazón muy duro y yo soy de los de hacerse a fuego lento, vale. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice el retiro de Maús, Sí, hoy te puedo decir que aquel retiro cambió mi vida, pero tardó 4 años en llegar a mí la conciencia de que ese retiro me estaba cambiando la vida. Allí se plantó una semilla que se ha ido desarrollando, germinando y creciendo y hoy día veo los frutos, ¿no? vale. Es decir, cuando yo empecé a hablar con claridad de Dios y tomé esa decisión, pues ese día no cambió nada, a la semana tampoco. Hoy, con el paso del tiempo, puedo ver que las cosas han cambiado, ¿no? Y yo creo que hay gente que sí, que tiene esos momentos de revelación y que en ese momento cambia todo, porque yo he Sí, visto personas de estas. Y otro, como te digo, que como somos más testaduros, somos de lluvia fina, ¿no? Que tenemos que dejarnos impregnar. sí. Y yo viendo que cada vez que digo la palabra Dios, me va calando más, ¿no? Me va impregnando más de esa esencia
y cada vez lo voy entendiendo mejor, pero para mí no ha sido una comprensión así de chas, chus, no. Hablaba justo antes, ¿no? De que Dios para cada persona puede ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, para los musulmanes es una Mm. persona, para los judíos es bueno, un ente, una persona, como lo queramos ver, para los judíos igualmente, para los cristianos otra. En tu caso entiendo que más por las ramas de los cristianos. Ujú. ¿Por qué por esta rama sí y no por otra diferente? A ver, curiosamente has nombrado las 3 religiones abrahámicas, Mm, que el Dios de arriba es el mismo, pero que hay otras personas que ven a Dios en la naturaleza por ejemplo. o que ven los Dios en otras cosas, ¿no? Yo lo primero que he descubierto es que Dios nos habla a cada uno en el lenguaje que tenemos. Y si tú has nacido en una selva en el Amazonas, Vale. pues Dios te hablará a través de la naturaleza, ¿no? Yo creo que al final es el medio que tiene Dios para hablarte en esa situación concreta, ¿no? Mm, En mi caso, que me preguntas por qué el cristianismo y concretamente el catolicismo, porque yo he tenido ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces yo cuando descubres eso y tienes ese encuentro, dices, es un algo, ¿no? Para mí es una persona, ¿no? Para mí es vale. el camino, es la verdad y la vida, ¿no? Es una relación personal que desde la teoría no se puede explicar esto, ¿no? Es decir, o tienes ese encuentro o no lo tienes, ¿no? Si yo hubiera tenido otro encuentro con otro, pues te estaría hablando de otra cosa, pero con Sí, el que yo he tenido ese encuentro es con Jesús, ¿no? Y te puedo hablar de mi experiencia, no te puedo hablar de otra cosa. De las demás, no lo sé, yo te puedo decir lo que yo he descubierto. me gustaría que nos hablaras de esa experiencia, ¿no? De tu encuentro con Jesucristo. Es decir, Ujú. porque habrá mucha gente que lo esté pensando ahora mismo como, bueno, pues está aquí conmigo, lo he visto y qué tal, ¿no? Sí. Sino cómo es realmente ese encuentro, porque es algo mucho más profundo seguramente. Sí, digamos que cada uno tiene esa forma de encontrarse y de experimentar a Dios, ¿no? Mm, En mi caso, por resumir mucho mi vida, yo sí que me crié en un colegio cristiano y tuve una fe heredada clásica, ¿no? vale. Pero era creer en Dios porque te habían dicho que había que creer en Dios, porque tu madre creía en Dios y ya está, pero no había experiencia, ¿no? No había conocimiento profundo, ¿no? Luego tuve una época muy separada pues de la religión, de la iglesia, de Dios, Vale. porque me puse yo en el centro, ¿no? Esa época de empezar a emprender, de tener mucho éxito, de que te vaya bien en la vida. Entonces dije, oye, mira, Dios, aquí no me convienes, no me dices cosas que me molestan, ya me pongo yo. Y me quedé yo en el centro, ¿no? Luego vino esa época un poco más oscura, de noche oscura del alma, que decía el poeta. A mí me gusta más hablar de la noche oscura del ego, que es lo que realmente sucedió. Y a partir de ahí, pues hubo una conversación de esas que dices que son de pasillo, que es que yo no recuerdo ni cuándo fue, ni cómo fue, pero sí que fue una conversación que cambió mi vida. Fue una conversación con mi mujer, porque los dos teníamos una historia muy similar y habíamos llevado a nuestros hijos a un colegio laico, Sí. precisamente, ¿no? Dijimos, oye, no estamos dando a nuestros hijos la oportunidad de que al menos conozcan a Dios. Y dijimos, oye, pues estaría bien que tuvieran esa oportunidad. Pero fue una conversación lanzada al viento, ni una petición así formal, ni nada, ni en un sitio especial, ni absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo estaba tomando nota de aquello, ¿no? Y a partir de aquella conversación, hoy te puedo decir que cambió radicalmente nuestra vida como matrimonio y como familia, ¿no? Y eso generó varias cosas que fueron sucediendo, ¿no? Con esta lluvia fina que antes hablaba, pues pasaron muchas cosas. Una de ellas es que en mi búsqueda personal había escuchado hablar de los retiros de Maús. En Vale. mi caso no soy de esos que fue porque tenía un amigo todo el día dándote la plaza porque fueras, sino porque en mi búsqueda personal yo estaba muy interesado en acercarme a Dios y entender y conocer un poco más. Y buscando por internet, pues era todo muy extraño, ¿no? Entonces yo Mm, descubrí la parroquia que lo había traído de España, dije, pues yo me voy con los originarios, que sea lo menos adulterado que me pueda encontrar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo entré, lo primero que sorprendió es que eran todo tíos. Dije, vaya a ser tal cosa más rara que me he vaya metido secta. de solo hombres, ¿no? Y te impacta, ¿no? En un sitio donde solo hay hombres, pues ya te choca. Y lo segundo, yo recuerdo un cuadro de Jesús que había allí, que yo me senté, lo miré y me emocioné. Y, y no entendía por qué. Yo no soy una persona especialmente sensible ni que se Mm, emociona y me da por ver un cuadro, sinceramente, ¿no? Y el caso es que durante todo el fin de semana pues fueron pasando cosas, escuchando testimonios de personas, ¿no? Y yo único que sentía es que algo se me estaba removiendo por dentro. No te sabía explicar en ese momento qué era, ¿no? Hoy sí puedo decir que era el Espíritu Santo empezando a entrar en mí porque yo estaba abriendo esa puerta, ¿no?
Pero si tú me hubieras preguntado el lunes que había cambiado en mi vida, te habría dicho que no. Bueno, Si me hubieras preguntado al mes, seguramente poco, y al año tampoco. Pero luego he visto cómo, en mi caso, han ido cambiando cosas. Luego encontramos una parroquia gracias a aquella conversación que tuvimos porque vale. nuestro hijo pequeño quería hacer la catequesis y encontramos una parroquia. En aquella parroquia pues empezamos a ver al niño y pues ya que le llevas al niño pues te quedas un rato y un día vas a misa y te dicen que se puede hacer el Camino de Santiago y mi mujer dice nos apuntamos, pues nos apuntamos. Y luego nos metimos al grupo de matrimonio y luego una cosa y luego una otra, tal, y al final paso ya casi más días en la iglesia que ya Es- casi me puedo empadronar allí que en mi casa, ¿no? Pero como te digo que sí que ahora puedo observar esos momentos, esos hitos, que en su momento no le di importancia, pero es como cuando tú siembras una semilla, ¿no? La siembras ahí, la echas y dices, "Buah, pues esto no tiene Sí. mayor valor, ¿no? Te echas una bellota, pero claro, 100 años después es un roble que da sombra a mucha gente. Respecto a lo que comentabas de Jesucristo, que seguramente que hayas profundizado mucho sobre ello, mucha gente lo que suele pensar cuando lee la Biblia, ¿no? Pues las famosas metáforas, parábolas y Mm. demás, ¿no? Oye, no, es que ¿cómo va a convertir el agua en vino? ¿Cómo va a curar a los ciegos? ¿Cómo va a curar a los enfermos? ¿No? Entonces, ¿qué explicación hay detrás de todo esto que podamos dar? A ver, ahí voy a separar dos cosas. Vale, Uno lo que son parábolas vale. del mayor influencer de la historia. Yo creo que nadie puede discutir que Jesús es el mayor influencer de la historia. De hecho, la historia se divide en antes de él Y y después después de de... él. No conozco a nadie, por muchos millones de followers que tenga, que haya conseguido que la historia se divida antes y después de él, ¿no? Entonces, él era un gran contador de historias. Yo, de hecho, creo que Dios inventó al hombre para escucharle contar historias. Y creo que la historia más importante es la que habita en nuestro corazón y tenemos que descubrir, ¿no? Y él usaba las parábolas para expresar de forma sencilla cosas muy complejas, Mm, ¿no? Si yo ahora tuviera que explicar qué es el reino de los cielos, digo, leches, es que es como una perla que encuentra un vendedor de perlas, vende todo lo demás y se busca esta. Entonces, y me di cuenta que ahora entiendo muchas de las parábolas, vale. ¿no? Pero tengo que hacer un recorrido. Eso es por un lado, que son las parábolas, que son formas de explicar conceptos complejos de forma sencilla para todo el mundo. Mm, Y luego están los signos. ¿Qué son los signos? Oye, evidencias de que en este caso Jesús era Dios. Y eso no son parábolas. Hay sanaciones, curaciones, que eso sigue habiendo hoy día y se habla muy poco de ello. Yo he vale. visto milagros y no milagritos. Yo conozco personas que se han sanado las rodillas, que se han curado de cáncer y milagros documentados. Hay muchos a lo largo de la historia. ¿Vale? Y yo he tenido la suerte de poder presenciar algunos, ¿vale? Vale. Vamos, que mi propia conversión en sí mismo es un milagro, ¿no? Que alguien con el corazón tan duro y tan complejo Mm, como yo, pues se haya convertido, dice mucho, ¿no? Pero yo creo que los signos son importantes. Y no porque sean magia o cosas espectacular, ¿no? Son como para validar que Dios es Dios, ¿no? Es decir, mm, cuando tú te pones a estudiar, yo qué sé, el manto de la Virgen de Guadalupe, sí. la cantidad de cosas a nivel científico. Yo soy ingeniero de informática, o sea que yo no me creo cualquier cosa. Me gusta mucho investigar. Cuando tú te pones a analizar la cantidad de cosas científicas, oye, que en el manto está la configuración estelar de ese día, que no había manera posible científicamente en aquella época de hacerlo. La pintura con pigmento, no sé qué, bueno, un montón de. Hay como 30 cosas que 500 años después científicamente no podemos explicar, ¿no? Y yo qué sé, hay muchísimas cosas que. Los milagros eucarísticos, ¿no? De sacar de una hostia que se cae glóbulos blancos. Dice, Mm, vale, los glóbulos blancos los tienen de tejido vivo. Y validadas por personas y científicos que no eran creyentes, que sí. luego lógicamente se acaban convirtiendo, porque es tan abrumadora la evidencia de los signos que Mm. también nos valen, ¿no? Pero no así, a pesar de las parábolas y los signos, lo bonito es que tenemos la libertad de no creer, ¿no? Y yo creo Claro. que es lo maravilloso de esto. ¿Qué podemos aprender de toda la vida de Jesucristo llevándonos al mundo de la empresa, como hemos comentado al principio? Es decir, ¿cuáles serían esos tres principios o esas tres Mm. ideas que serían muy útiles que pudiéramos llevarnos al mundo empresarial? Para mí, el modelo de liderazgo de Jesús se Mm, resume en tres pilares. El primero es un liderazgo de servicio. vale. Es decir, Jesús servía a los demás. No era vete a hacer esto, sino yo voy hasta allí y estoy a tu lado. Yo te lavo los pies. Yo estoy aquí siendo el primero que vengo a servir a los demás. Y yo que vengo del mundo corporativo, agresivo, Vale. es un liderazgo que no se ve habitualmente, ¿no? Después del liderazgo como servicio viene el liderazgo como ejemplo.
Yo creo que él daba ejemplo con su vida. Él no únicamente se limitaba a hablar, ¿no? Sino que practicaba, hacía signos y era el que primero estaba ahí delante de todos haciendo las cosas, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta es un dicho de sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto, ¿no? La Mm, palabra griega es teleios, luego sí que te explico un poco por andar, sí, pero es que en el caso de Jesús claramente era perfecto y era el ejemplo para los demás, ¿no? Y el tercer pilar para mí es la comunicación. Jesús lo que sabía era comunicar efectivamente. Yo creo que todos tenemos claro que los grandes problemas de la empresa, de las parejas, de los amigos, es la comunicación. ya. Y en el modelo de Jesús claramente hacía una comunicación muy efectiva. Primero porque escuchaba. Estaba siempre atento a las necesidades de los demás y se ve en muchos versículos, ¿no? Del Nuevo Testamento. Mm, Pero a su vez es una persona que sabía utilizar las palabras exactas. Si te fijas en las palabras, son todas muy cortitas, no tienen grandes adjetivos, ni grandes descripciones, ni gran narrativa. Eran como pim pam pum, bocadillo de atún. Y te decía el mensaje súper claro, ¿no? Entonces, para mí, Jesús era un gran comunicador. Entonces, estos tres pilares, si los aplicamos en el mundo de la empresa como modelo de liderazgo, yo creo que todo empieza a cambiar. ¿Qué decisiones empresariales recuerdas haber tomado de la fe que en otra época, es decir, que ha sido acertada y en otra época no la hubieras tomado en ese sentido? Pues mira, una de las decisiones que desde el punto empresarial puede ser ilógica, pero que en nuestro punto de fe fue una decisión que tomamos, fue dejar de hacer una comunicación, un marketing muy agresivo, Vale. ¿vale? Y no porque que estuviera mal, sino porque en ese momento con nosotros no era coherente, ¿vale? Es decir, no estoy criticando esa forma de hacer marketing, sino que para nosotros no era coherente Sí. en ese momento, ¿no? Yo venía de hacer grandes lanzamientos, de meter a lo mejor 3.000, 5.000 personas en un reto de WhatsApp una semana, ¿no? Facturabas pues decenas de miles de euros, ¿no? Mm, Pero yo me acuerdo de uno especialmente que era un lanzamiento para un programa que teníamos de La Paz, que metimos 40.000 personas joder. y el equipo perdió la paz. Dije, pues esto no tiene sentido, ¿no? Que estemos vendiendo un programa para que los demás puedan vivir en paz y que nosotros lo hayamos perdido por el camino, ¿no? Y en nuestro caso hemos tenido que reducir equipo, energía, para poder hacer las cosas desde otro sitio, ¿vale? Y eso ha sido una decisión que Mm. del mundo empresarial, oye, te está yendo bien, no sé qué, sigue por ese camino, pues hemos visto que no compensa. ¿Qué oportunidades de negocio has rechazado porque no iban con tus valores o no seguían esos valores que recientemente has adquirido? Pues mira, oportunidades de negocio, más que eso te diría oportunidades de relación. Vale. ¿Vale? Es decir, lo que sí veo es que con determinadas personas ya no me interesa colaborar o participar. Igual, y no porque no ame a esas personas, yo procuro amar a todas las personas de forma igual, ¿no? Mm, Sino porque esa energía en este momento no me aporta, ¿no? Me despista. vale. Entonces, ahora que he empezado a encontrar el camino, lo que no quiero es despistar en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas sensaciones que tienes en el camino te despistan. ¿Y sobre todo por dónde van? Pues por el dinero, Ya. cuando el dinero es un fin, ¿no? Y no es un medio. Entonces, cuando me han ofrecido oportunidades, personas concretas, he dicho, mira, esto es que ya no me apetece, ¿no? Igual que cuando en tu podcast me dijiste, oye, tengo un podcast muy interesante, yo lo vi, me gustó y te puedo dar mucha visibilidad, pero yo es que tener visibilidad sin poder hablar de eso que estamos hablando hoy, pues No no me tiene habría sentido. aportado, ¿no? Y estoy aquí hablando ahora y es que me gusta muchísimo. Bien, yo me alegro. Hemos hablado ya de dinero varias veces, muchas Mm. veces, aquí en el canal sale muchas veces esa palabra y a mí me gusta preguntarlo, pero ¿qué lugar realmente debe de ocupar el dinero en una empresa? Porque normalmente te dicen, bueno, Mm. no, lo dicen de boquilla, el dinero llega si tú aportas, es Mm. como la típica frase, ¿no? Tú aportes y ya el dinero llegará, pero luego la realidad es que hay una obsesión pura y dura por Mm. eso. Entonces, ¿qué lugar debe ocupar realmente el dinero en tu empresa? A ver, una empresa está para generar riqueza, porque si no, no montas una empresa, montas una ONG, un chiringuito Una asociación. o lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes que generar valor para luego capturar parte de ese valor. Eso es evidente. Sí, Y el dinero es lo que te va a ayudar a contratar el talento para llegar a esos lados, para luego poder reinvertir y hacer crecer el proyecto, para hacer un marketing. Es decir, el dinero es una herramienta más que te permite llegar a ese fin de generar riqueza, sí, ¿vale? Lo que tiene que estar por encima de todo es el propósito con el que usas ese dinero, ¿vale? El dinero lo puedes usar para muchas cosas, ¿no? Es decir,
Y yo luego hablamos si quieres de inversiones, porque yo invierto en todo, ¿no? Pero es, Bien. oye, ¿con qué propósito estoy usando ese dinero? Entonces, siempre que veas que el dinero es una herramienta para ir consiguiendo todo aquello que tu propósito busca, es fenomenal. De hecho, el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola lo explica muy bien, ¿no? El hombre debe usar las cosas, le voy a parafrasear un poco, en tanto y en cuanto le ayuda a conseguir su fin, Mm, y debe rechazarlas tanto en cuanto no lo use, ¿no? mm. Entonces, para mí es una herramienta teniendo en cuenta que el objetivo de una empresa es generar riqueza, sin no montarse otra cosa, que Sí. está igual de bien. ¿Hasta qué punto van de la mano dinero y ambición? Hasta el punto que sea el ego el que controle la partida. Es decir, si el ego es el que controla la partida, dinero y invención van de la mano. Mm, Fíjate las tres tentaciones que tuvo Jesús. Eran los bienes materiales, es decir, la riqueza, el dinero, sí, el poder, ¿no? Eh, y la fama. Es decir, estas tres tentaciones siguen activas en el hoy día a día. día. Entonces, mientras haya hay un ego que sea el que controla, el que domina, van absolutamente de la mano, ¿no? Por eso, lo que sí podemos hacer es rodearnos de personas que nos ayuden en esta línea, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy también montando un mastermind de empresarios cristianos para esto sí que sea ánimo de lucro, ¿no? Pero Sí, sí. para acompañarnos en este proceso, ¿no? Porque lo fácil es despistarnos, ¿no? Es que ese ego y esa ambición y ese dinero pues te acaban despistando. Entonces, rodearte de personas que te hagan un 360, ¿no? Porque al final ninguno no vemos el ojo del culo, ¿no? Que por dónde sale toda la mierda, ¿no? Claro. Y necesitas gente que te diga, oye, pues mira, esto no estás a lo mejor dándote cuenta de algo, ¿no? Entonces, para mí, esa parte es muy importante. Hablando de Dios y volviendo un poco a la conversación de antes de la fe, hay mucha gente que vive o genera decepción con Dios, o es decir, hay mucha gente que tiene mucha fe, pero en el momento que le vienen mal dadas, pues una enfermedad grave, un familiar que fallece, como que pierde la fe porque entra en una gran decepción, ¿no? Es decir, es lo típico de si tú tienes la capacidad o la potestad de ayudarme, ¿por qué no me has ayudado aquí, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? Y yo muy de cerca lo he vivido. Mira, yo le diría que sacan del Atleti. ¿Por qué? Porque si tú ser del Atleti lo circunscribes a cuántas Champions has ganado, pues jodido lo llevas, ¿no? Claro. Esta pregunta es exactamente la misma que las decisiones con la iglesia, ¿no? Lo que te habrán decepcionado son personas concretas, ¿no? Es como que si un jugador de fútbol del Atleti está jugando mal, pues vale. O que no ha conseguido los títulos que tú esperabas que tuviera, o que no te ha dado las alegrías que tú esperabas, Sí, pues vale. Pero es que, como dice, ser de Atleti es un sentimiento, ¿no? Es algo que va mucho más allá. Pues en esto, que es lo que da sentido profundo a tu vida, es la parte que hay que entender, ¿no? Es decir, porque Dios está para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y que descubrir esa relación con Dios, ¿no? mm, Es la clave, ¿no? Y puedo entender perfectamente, porque como te he dicho yo, en mi propia historia, hubo un momento que estuve más separado de la iglesia, de la religión y de Dios, ¿no? Y fue precisamente a raíz de un problema familiar que no entendíamos, ¿no? En este caso, el fallecimiento de un familiar sí, muy joven. Y en esos momentos, pues te cabreas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres. Tú quieres ser Dios de nuevo, ¿no? mm, Es decir, tú quieres controlar. Y hasta que tú no descubres que Dios sabe más, que Dios te ama con locura y que te ama mucho más, y que sus planes son perfectos, aunque no lo entendamos, hasta que no descubres eso es muy difícil. ya. Entonces yo le diría que salgan del Atleti y que de verdad que adquieran una mirada de humildad y que se dejen amar, que es un camino. Hay una palabra que se usa mucho también que es la palabra abundancia. Mm. ¿Qué sentido tiene realmente la abundancia y no desde un punto de vista teórico en el que solemos escuchar en redes sociales? Yo creo que algún día haré una asociación de los damnificados por el libro del secreto. Porque eso de la teoría de la atracción, de la abundancia y de que la Biblia es un libro de emprendimiento y que es un código de manifestación, digo, aquí se está manipulando y no se está entendiendo nada, ¿vale? Porque, de nuevo, queremos usar la abundancia, la atracción, no sé qué, para nuestro propio beneficio. Y se nos olvida que la verdadera felicidad se consigue cuando tú compartes. Que cuanto tú más das, más recibes. Esa es la abundancia, que tú empiezas a darte
y empieces a recibir. Yo, por ejemplo, cuando he hecho actividades de voluntariado, y esto no es retórico, Mm, yo he recibido más de lo que yo he podido dar en esos momentos. Esa es la verdadera abundancia. El compartirte con otros. ¿Y por qué es abundancia? Porque tú siempre te puedes seguir compartiendo, no te acabas, ¿no? Es decir, el compartirse no se acaba, mientras que el egoísmo es cerrarse, es bloquear esas puertas. Y eso sí que se acaba, te extingues, ¿no? Mucha de la gente que está rota, mm. yo conozco y tengo la suerte de tener muchos amigos millonarios. Y te das cuenta que algunos siguen siendo igual de pobres después de haber vendido su empresa por decenas de millones de euros porque no tienen ese sentido de abundancia total, ¿no? Es decir, a mí una de mis grandes maestras es la naturaleza. Y tú observas la naturaleza y es que es abundante, es abundancia de todo, de belleza, de recursos. Para mí me parece un espectáculo de naturaleza, ¿no? Entonces, conectar con que Dios nos da todo y que de verdad hemos sido creados para vivir con abundancia, es algo que invitaría a la gente que descubriera. Pero repito, no es una abundancia para quedártela, es una abundancia para compartirla. Esto que comentas de la atracción, yo lo he pensado muchas veces, ¿eh? El enfocar mucho el. Te voy a poner un ejemplo muy básico, pero para que sirva es decir, para que la gente lo pueda entender. Has estudiado por un examen, has hecho el examen y lo típico, ¿no? Voy a rezarle a la Virgen que más quiero 20.000 veces para aprobar el examen, aprobar el examen, aprobar el examen. Yo siempre he pensado, de verdad, que hay mucho entre atracción, entre el desearlo, entre el quererlo mucho para que al final, evidentemente tienes que estudiar, ¿no? Pero para que al final se cumpla. ¿Hasta qué punto esto es así? Eso es así en muchos sentidos, Vale. ¿vale? Pero yo tengo un examen de una posición en el cual hay 10 plazas y hay 1000 personas. Por más que las 1000 personas se pongan a rezar, hay 10 plazas, ¿vale? Claro. Entonces, por supuesto que tu energía puesta ahí te va a ayudar, ¿vale? Eso. Por supuesto que la fe puede mover montañas, ¿no? Pero la dificultad es cuando esa fe está dotada de que te crees realmente que eso se te va a dar, ¿no? Y repito, yo creo firmemente en los milagros, porque he visto muchos, creo Sí. en que la fe puede conseguir cosas, ¿vale? Pero también creo que eso no es una fórmula matemática, como te decía antes, venga, yo voy a estudiar mucho, voy a poner tantos Padres Nuestros, tantas y tal y tantas velitas y voy a sacar una de las 10 plazas. No funciona exactamente así, ¿no? De hecho, si te fijas, Jesús no curó a todo el mundo. Vale. Y él podía haber curado a todo el mundo, podía haber hecho chas. Y además podía haberlo hecho multitudinariamente. Venga, los 5000 estos, ya está. Coño, si es Dios, si nos creemos que es Dios, podía haberlos curado a todos, ¿no? Pero no funcionó así, ¿no? Porque los signos están para que creyamos. Es decir, aquí lo verdaderamente importante es que esto va de amar a Dios, amar al prójimo y como referencia es amar como te amas a ti mismo, ¿no? Mm, Y que todo lo demás es secundario, ¿no? Entonces, si tú te quedas únicamente, coño, en conseguir las cosas, te estás perdiendo de realmente lo importante, mm. ¿no? Entonces, es lo de siempre, descarte lo accesorio. Yo me acuerdo, pues, de un cuento, ¿no? Que decían, pues eso, que cuando el maestro señala el camino, el tonto mira el dedo, ¿no? Entonces, en lugar de mirar el camino, ¿no? Yo creo que muchas veces el gran peligro, tanto del desarrollo personal como de la ley de atracción y de otras cosas, es quedarte en lo efímero, en lo que pasa, Mm. en lugar de lo que trasciende y del verdadero tesoro. Voy saltando a preguntas porque me van viniendo a la cabeza Sí, sí. conforme me vas hablando varias teorías que siempre he tenido en mi cabeza y que siempre he estado hablando, ¿no? Pero ahora, en este momento, en el momento actual en el que vivimos, ¿por qué consideras que cada vez hay menos gente que está afecta o que tiene fe? Lo vemos cada día, por ejemplo, en comuniones. Cada vez hay menos niños que quieren hacer la comunión. Hay menos personas que van a misa. La iglesia considero que cada vez tiene menos adeptos, ¿no? De hecho, salió una estadística no hace mucho de que esto estaba ocurriendo. Quizás también se está vendiendo una mala imagen de la iglesia, de casos que ocurren que, como decías tú antes, ¿no? Alguno tendrá que ocurrir, evidentemente, no Ujú. significa que eso pudra todo lo que hay dentro, ¿no? Pero ¿por qué existe esta amalgama de noticias o este interés en que no prospere la fe o la iglesia? Te podría responder de muchas formas a esta pregunta, pero vamos a ir directamente Al grano. al saco.
Yo creo que hay una batalla espiritual ¿Vale? y hay dos fuerzas que se contraponen. A una que nos ama y que le interesa que nos salvemos, Hmm. y a otra que no nos ama y nos interesa que nos pudramos, ¿no? Como esta segunda no puede hacer atractivo el destino, porque es el infierno, lo que hace atractivo es el camino, ¿no? Entonces, te ofrece muchas tentaciones para que todo ese otro camino, pues no lo sigas. Entonces, dejas de ir a la iglesia o a cualquier otro sitio. Es que hay muchas formas de tal, que no tengas un rato de oración, que no te plantees estas cosas, que no veas un podcast como este, ¿no? Y no digo solo este episodio, sino muchos de los que tenéis Sí, te ayudan a pensar de forma distinta y a ser libre, que es que Dios nos está llamando a ser libre, ¿no? Por otro claro. lado, eres esclavo cuando te crees falsamente libre, por cierto, ¿no? Entonces, eso que está provocando que mucha gente se deje guiar por ese camino atractivo, olvidando que el destino no es muy allá, ¿no? Pero curiosamente, y hablando en España, está habiendo un resurgir de los jóvenes, de la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que les estamos ofreciendo los mayores, hace poco hubo la polémica por esta actriz que dijo, oh, qué pena que los jóvenes recurran al cristianismo. Y dijo, oye, ¿y no nos planteamos que nosotros, que somos la generación de los padres de esos jóvenes, a lo mejor no les estamos transmitiendo unos valores, un propósito, un sentido de la vida? Que no es problema de los jóvenes y que nosotros no, lo que le hemos vendido no funciona. Entonces, a mí eso me da una esperanza. Mira, mis hijos estuvieron el año pasado en el Jubileo en Roma. Entonces, a mí ver 1 millón de jóvenes, 1 millón, que si es de Sí, pronto, sí, que sí. yo no he visto conciertos ni del Bad Bunny en un día de 1 millón de personas, ¿no? Allí, pues a mí me parecía alucinante, ¿no? Ahora tenemos justamente en estos días la visita del El Papa y Papa. hay igual una vigilia con jóvenes. Entonces, para mí es lo que me demuestra que la necesidad de sentido, sin siquiera te hablo de muchas más cosas, Sí. pero el tener unos valores está intrínseco en el ser humano, ¿no? Otra cosa es que lo queramos adormecer, porque ya digo que eso nos complica determinados caminos que parecen muy atractivos, ¿no? Mm. El de pues lucrarme a cualquier costa, el de poder acostarme con quien quiera cuando quiera, el de poder hacer no sé qué mil medidas de posibilidades, ¿no? Pero yo sí veo, sobre todo en la juventud, una vuelta. Y más allá de eso, lo que te decía al principio, lo que veo claramente es una batalla y que lo que más se está atacando, y lo tengo que decir, es la familia, ¿no? Hostia. Estamos intentando desestructurar las familias porque es la clave de que la sociedad realmente funcione bien. Sí, esto que comentas, es decir, aparece mucho en medios por ponerle un nombre, ¿no? Lo mala que es la iglesia Ujú. tiene mucho dinero, pero después cuando hay una catástrofe, la primera que siempre está es la iglesia. Cuando hay algún problema medioambiental, tenemos la pandemia, siempre al final es la iglesia la primera que comienza a ayudar, la primera que comienza a dar alimentos, la primera que se ofrece. Entonces, siempre te das cuenta con el paso del tiempo que dices, hostia, una vez escuela, pero ya he visto varias catástrofes y siempre ha sido la primera. Entonces, Ujú. yo creo que esa capacidad, ¿no? de dar, de entrega, eso es innegable. Sí, mira, el tema es que cuando hablamos de iglesia, es como lo de Dios, que cada uno quiere decir una cosa. Sí, Yo le invitaría a cualquier persona que diga la palabra iglesia que se acuerde que yo soy iglesia. Que me miren a mí, es decir, yo soy iglesia y yo les he hecho ese daño, yo he hecho no sé qué. No, es que yo lo. Bueno, a ver, ¿está hablando de qué? ¿De una cosa que sale en un medio? Mira, ¿qué interés tiene ese medio por decir esa noticia? claro. Fíjate cuando lo ha publicado también, que también te da mucha información. Y fíjate la cantidad de cosas que no están publicando. Mm. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que se acerquen a la iglesia, si quieren, al espacio físico, porque también vale el edificio, Sí. que hablen con algunos sacerdotes, no con uno, que hablen con varios, y que pregunten por las cosas que se hacen en el día a día. Y de verdad que yo invito a que la gente descubra lo que hace la iglesia de verdad. Mm. Y que luego ya que opinen, ¿no? Y por supuesto que no esperen encontrar en una iglesia a personas buenas, santas, lo que van a encontrar a pecadores como yo, gente que nos Claro. equivocamos y demás. Pero que intentamos seguir ese modelo de Jesús, ¿no? Que Mm. intentamos amar a Dios amando al prójimo, con todos nuestros fallos, ¿no? Porque Jesús vino por ser ovejas descarriadas, ¿no? Entonces lo que viene es a procurar que nos salvemos, ¿no? Entonces yo les invité a las personas que se acerquen de verdad a la iglesia, que pregunten, que se informen y luego ya que opinen. ¿Qué hizo mal Jesucristo? Porque algo tuvo que hacer mal y qué pudimos aprender de ese error o de esos errores. Si este episodio te está aportando valor, te cuento algo que hemos creado alrededor del podcast.
Hemos abierto una comunidad de la Orden del Dinero donde por suscribirte vas a tener acceso a un resumen estructurado de esta entrevista. Además, vas a entrar en determinados sorteos de libros y otro tipo de acciones que iremos realizando a lo largo de las entrevistas. No es una newsletter más, sino que es una comunidad donde la gente que quiere entender cómo funciona el dinero va a aprender. Si te encaja, tienes enlace en la descripción y si no, en la imagen que aparece en pantalla. Pues mira, a mí hay un versículo que me impresiona que dice, es que lo ha hecho todo bien, ¿no? Y hay otra cosa que él dice, porque luego con los apóstoles, cuando él se pone a predicar, dice, oye, ¿cómo podemos llegar nosotros? Dice, no os preocupéis, para vosotros es imposible, ¿no? Pero él dice, mira, sed perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Y esa palabra en griego, el Nuevo Testamento se escribe en griego, es teleios. Teleios, que precisamente es el nombre de la consultora con la que ayudamos a las empresas a llevar el modelo de liderazgo de Jesús, lo que significa es perfecto, pero no en el sentido de totalmente bien, sino perfecto como llevado a término. Es decir, una semilla es teleios cuando es un fruto, ¿vale? Es decir, cuando ha logrado su propósito. Es decir, ser perfecto es logra tu propósito. Y eso sí que creo que es algo que todos los humanos podemos aspirar, ¿no? Por eso es nuestro nombre de consultora, ¿no? Porque creo que cuando tú estás alineado con tu propósito, con tu sentido de vida, realmente es que eres tan feliz y, ojo, no digo que no haya sufrimiento ni dificultades por el camino, ¿no? Pero te da una felicidad interna, ¿no? Y un sentido de paz que creo que es para lo que hemos venido aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos que son naranjos se empeñan en ser un rosal y muchos rosales se empeñan en ser una lechuga, ¿no? Entonces, olvidamos para qué hemos venido a este mundo, queremos ser una cosa que no somos y eso es lo que genera gran sufrimiento. Vamos a hablar de propósito, ya que lo has sacado a colación. Para una persona que siempre escucha la palabra propósito, escucha Ikigai, escucha un montón de este tipo de mantras que existen, pero ¿cuál es el primer paso real que tiene que dar una persona para buscar su propósito? Mira, em, cuando yo tuve esa crisis personal, me puse a buscar el propósito. ¿Vale? Entonces yo escuchaba cosas como tienes que escuchar a tu corazón. Ingeniería informática, como era así, y yo no escuchaba nada. No decía nada. Yo tengo que buscar algo práctico. Entonces me fui con los grandes referentes internacionales, ¿no? De esas culturas, filosofías, Vale. religiones, entidades profesionales. Me gusta investigar mucho, ¿no? Y me di cuenta que había una serie de cosas en común, ¿no? Y lo primero que había en todos es el querer encontrar el propósito. Como te decía, nosotros hemos hecho muchos lanzamientos masivos, tenemos una metodología propia para encontrar el propósito y han pasado más de 50.000 personas, ¿no? Vale. Entonces, cuando la gente llega, siempre le digo, oye, ¿cuántos de aquí os gustaría encontrar vuestro propósito? Yo digo, pues felicidades, porque el primer paso es querer encontrarlo. Vale. Entonces, nosotros lo que creamos fue una metodología sencilla, práctica y eficaz, con unos ejercicios muy prácticos, como los que yo necesitamos que nos vayan guiando, ¿no? Y necesitamos cosas prácticas la pudieran hacer, ¿no? Y al final yo creo que no se trata a veces de cosas tan grandes, ¿no? Pero como me preguntas sobre todo el primer paso, ese le tengo súper claro, ¿no? Que es el querer hacerlo, ¿no? Como decía un amigo mío, el querer querer. Entonces, cuando tú tienes esa voluntad, es cuando yo he visto que todo lo demás se acaba sucediendo. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso, pues sería precisamente que hagan nuestra metodología, porque funciona muy bien, ya tengo que envasar a muchas personas. Claro. Pero más allá de esto es que encuentren un sistema que les funcione para ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el nuestro funciona para personas que quieren una guía muy práctica, ¿no? Vale. Paso 1, paso 2, paso 3. Ejercicio, yo soy muy vago. Entonces, cuando quieres que algo se haga de forma eficiente, encárgaselo a un vago, porque siempre va a buscar la forma con menos energía, ¿no? Entonces, yo aplico el Pareto, es decir, el 20% de trabajo para conseguir el 80% de resultado. Entonces, a mí me vale nuestro método. ¿Por qué? Porque ya te digo, está diseñado para este tipo de personas. Sí. Hay gente que le valdrá profundizar y leerse los Subpaisat de hace 3.000 años y todas filosofías y demás. Y otros que les valdrá un retiro de silencio de 15 días. Lo que yo he descubierto es que el método suele ser lo de menos. Yo tengo un amigo que dejó de fumar usando un método de hipnosis y le dije a un amigo mío que fumaba mucho que fuera el mismo método y no dejó de fumar. Ya. ¿Qué me hizo aprender? Que claro, es que el segundo no quería dejar de fumar y sigue fumando a día lo mismo de hoy. El primero quería dejar de fumar
Y ese método le valió, y te aseguro que le podría haber valido otro, ¿no? Entonces, para mí es encontrar eso que más resuene contigo. Es decir, no es que haya un método perfecto, es decir, Sí. con mi método no lo va a encontrar todo el mundo el propósito, Claro. sino gente que está dispuesta a hacer ese trabajo, esa inversión y hacerlo. Hay gente que lo que busca son fórmulas mágicas y busca no sé qué, pues yo hago aquí la escritura automática y ya me sale mi propósito. Pues oye, genial, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que es encontrar el método que resuene contigo. ¿Cómo diferenciamos un propósito real de una ilusión? A ver, un ejemplo claro. Mm, Si yo a día de hoy quisiera ser piloto de Fórmula 1, eso sería una ilusión. Porque la realidad haría que esa idea se cayera, ¿no? Es decir, si yo me pongo a hacer las pruebas, que soy un paquete, que no tengo buena vista, que no sé qué, pues es evidente que ni el físico necesario. Entonces, para mí, yo digo que la realidad no da las respuestas, ¿no? Yo siempre que quiero iniciar un proyecto y que siento que es mi propósito, lo contrasto contra la realidad, ¿no? Porque eso de tú puedes hacer todo lo que tú quieras. A ver, si tú eres cojo, manco y chica, es muy poco probable que puedas jugar en la NBA, claro. ¿vale? Y ya está. Entonces, hay cosas que no basta únicamente el deseo. Yo creo que se está engañando a mucha gente ahí fuera, ¿no? Mm, Entonces, yo digo que la realidad te va a dar las respuestas, ¿no? Entonces, yo te invito a que des pasos. Es decir, es que no sé si poder o no, pues vete a hacer la realidad. Tenemos un programa precisamente para ayudar a emprendedores a lanzarse en el mundo digital, ¿no? Se llama Lanzamiento Digital con Propósito. Y lo que hacemos es, oye, vete rápido al mercado, equivócate rápido, porque eso es lo que te va a hacer que aprendas. Decir, oye, es que quiero llegar a muchas personas y no sé qué, pero mira, si primero ponte delante de una cámara a ver qué tal comunicas, claro. para saber si lo tuyo es un vídeo grabado o está en redes sociales o no, pero no te bloquees y dejes de tomar acción, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que tomar acción. ¿Cómo podemos crear una escala de propósitos? Porque una cosa es tu propósito de vida, Mm, otra cosa es tu propósito, por ejemplo, en salud, otra sí. tu propósito económico. Claro, al final la palabra propósito es de esas palabras manidas que se usan para muchas cosas, ¿no? Tenemos los propósitos de año nuevo, esos que Eso es. ya en marzo ya no hemos cumplido ninguno y Y en sabemos que no febrero. vamos Y a en febrero. cumplir. Tenemos los propósitos por muchas áreas y yo de lo que hablo es del propósito transformador masivo, Vale. que es el propósito paraguas de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, mi propósito transformador masivo es ayudar a que las personas conecten con la historia que habita en su interior, ¿no? Y yo he montado desde Bubok, que es la plataforma líder de publicación de libros en español. Sí. Entonces ahí la historia era tu libro, ¿no? Luego monté una empresa de diseñadores de moda. Pero claro, porque una colección de moda también es una forma de contar una historia. Mm, Y hoy día que tenemos el proyecto de protagonistas.com, que lo que hacemos es que la gente cuente la historia más importante, ¿no? Que es la historia de su vida y su proyecto y que transformen sus ideas en proyectos que compartan con el mundo, ¿no? mm. Si tú los miras solamente en ese nivel, dirás, joder, mira, un tío está en el mundo de los libros, en el mundo de la moda y ahora en el mundo del desarrollo personal y emprendimiento. No hay coherencia. Pero si lo miras desde el paraguas, ves que hay un proyecto trascendental, ¿no? Algo que une a todos, ¿no? Y luego, por supuesto, que están los propósitos de Año Nuevo, los propósitos para cada una de las áreas y propósitos de la familia y todo esto, ¿no? Pero para mí, como digo, es un fractal y lo que tiene que estar claro y lo que yo trabajo es este primer propósito, ¿no? Aquello para que realmente ha sido creado. Sí, yo creo que esto es muy importante porque hay mucha gente, sobre todo emprendedores de éxito, que cuando tienen en mente mi propósito es X, ganar dinero con tanto. En el momento que, lo contaba justo al principio de la entrevista, en el momento que venden la empresa, dice, hostia, pues igual este no era mi propósito. O en el momento que consigue yo qué sé, quiero 5 millones de facturación anuales, consigue 5 millones de facturación anuales y dice, igual no era esto lo que yo quería. Es decir, he hecho un camino y cuando he llegado al final del camino te das cuenta de que ese no era tu propósito real y entras en frustración. Es decir, conozco a mucha gente que ha entrado luego en la frustración, en burnout, todo este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo realmente podemos ayudarlos a que identifiquen de que ese no es su propósito? Su propósito de vida es lo que tú dices, está un escalón más para arriba. Mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos es el yo soy, ¿no? Porque cuando tú te presentas y dices, mira, yo soy ingeniero, yo soy inversor, yo soy emprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si tú dices yo soy emprendedor y dejas de emprender por circunstancias de la vida, Mm, yo soy futbolista, ¿no? Yo soy actor y te pasa algo y dejas de ser eso, entonces ¿quién eres? Y vienen las crisis de
de identidad, ¿no? Claro. Entonces, si tú crees que tu propósito es ganar dinero, vale, ahora que tengo dinero, ¿qué es lo siguiente? Si mi Claro. propósito es X y ya lo he conseguido, ¿no? Por eso, para mí, el propósito transformador masivo no es un sitio al que llegar, sino una estrella polar hacia la que caminar. Bien. Y una estrella no llegas nunca, ¿no? Entonces, para mí el propósito lo que te ayuda es a alumbrar el camino. Es decir, si lo has conseguido es que no era tu propósito, ¿no? Mm. Si se puede conseguir, seguramente tampoco, ¿no? Para mí el propósito para el que hemos venido, que no deja de ser más Sí. que aprender a amar, o lo podemos expresar de muchas maneras, ¿no? No es algo que en esta vida podamos lograr. Entonces, hasta que uno no descubre eso que va más allá de uno mismo, se va frustrando Claro. porque yo me acuerdo que teníamos un logo que era una montaña y otra montaña, ¿no? Porque cuando tú llegas a una cima de una montaña y ya te creas el dios del mundo, puedes observar la siguiente montaña que es más alta, ¿no? Y llegas a la siguiente y ves la siguiente, ¿no? Entonces, el hecho de que se queden con esta imagen, ¿no? De que cuando lleguen a la cima podrán ver la siguiente cima, les tiene que invitar a darse cuenta que no se trata de llegar a la cima, sino de observar lo que está por encima, esa estrella polar, que es lo que realmente te ilumina el camino. Y eso está para siempre. Es como que hay que ir abrazando esos hitos que vas consiguiendo en vez de ir frustrándote, ¿no? Exactamente, son hitos. Tú lo has dicho, son etapas del camino, ¿no? El camino se acabará en la muerte en este plano, ¿no? Mm. Y lo que creemos en la vida eterna, pues seguiremos por el otro Sí. lado, que no sabemos cómo funciona. Pero desde luego en este plano lo que tenemos claro es que todo vamos a morir en algún momento, ¿no? Y todos son pequeñas etapas, pero ninguna es el verdadero final de camino, ¿no? Es decir, Mm. tú no eres tu nombre, tú no eres tus títulos, tú no eres tus logros, no eres eso, eres algo mucho más profundo, ¿no? Mm. Y conseguir una verdadera respuesta a esa pregunta es parte de lo que tienes que hacer en este mundo. Voy a entrar en otro bloque que habla de otra de esas frases, palabras maravillosas, que es la libertad financiera. Mm. ¿Qué piensas de la libertad financiera y si realmente es algo alcanzable para cualquier persona? A ver, la libertad financiera es alcanzable para cualquier persona, porque lo que necesitamos es un poquito de agua corriente y algo de comer que nos lo da naturaleza. O sea que el ser humano ha sido diseñado libre, ¿vale? O sea, vamos a partir de esa base. Otra cosa es que si tenemos libertad financiera, como que los ingresos pasivos sean mayores, sean mayores que los gastos corrientes que tengo, eso ya es otro concepto humano. Mm. Pero somos libres financieramente, ¿vale? Es decir, un tío que está en la selva, no sé qué, tal, que lo sigue habiendo muchos, son libres porque no dependen del dinero, ¿vale? ¿Cuál es el problema y la trampa? Que es el mismo que el problema y la trampa del desarrollo personal. Cuando la libertad financiera se convierte en tu esclavitud. Bien. Cuando en esa búsqueda de ingresos pasivos, de inversiones, pues al final tú acabas siendo esclavo, ¿no? Yo cuando tuve una época que hacía bastante trading, ¿no? Sí. Y me enseñó una persona que sabía mucho y me puse a escribir solo hice el índice, el trading como camino espiritual. Luego vi que había muchos libros sobre eso, ¿no? Yo creo que había descubierto la pólvora y vi que había un montón, ¿no? Porque el trading me ayudaba mucho a conocerme a mí mismo. Y yo vi que los 7 pecados capitales, los 7, estaban en el trading. Tú verás. Entonces, el darte cuenta, lo que hemos ya hablado de una forma u otra, que eso te puede atrapar. Es decir, si tu libertad financiera se consigue a base de tu esclavitud personal, ha vuelto a caer en la trampa del ego, la trampa del todo, ¿no? Para mí, creo más en la fórmula de San Francisco de Asís, que es la fórmula de la verdadera libertad financiera, que él decía lo siguiente: yo en realidad necesito muy poco, y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. Y yo creo que esa es para mí la clave y cómo procuro vivir mi vida, ¿no? Con austeridad. ¿Yo podría tener un Ferrari? Lo podría tener. Pero para llevar a los niños extraescolares es que es muy incómodo, de verdad. Entonces he puesto un coche bastante normalito, porque no necesito más para el día a día y tengo una casa bastante normal, pues porque no tengo necesidad de... Es una cosa cómoda, amplia y con jardín. O sea que sí que tengo un nivel de vida muy bueno y lo doy gracias a Dios porque me lo permite, pero para mí es darme cuenta que el mayor regalo y la mayor libertad financiera que tengo es mi mujer. Porque mi mujer, si el día de mañana nos tuvimos que apretar las tuercas y vivir donde fuera, pues lo haríamos, ¿no? Entonces tendríamos esa verdadera libertad, ¿no? De que el dinero no va a condicionar
libertad, ¿no? Para mí esa es la clave. Hay mucha gente que al final iguala, por ejemplo, fe con libertad y lo consigue después de ese camino en el que tú estás diciendo. Conozco a muchas personas que adquieren ese Ferrari y tú lo conocerás también, y la mayoría de ellos te dicen, una vez que lo sacas del concesionario, estás una hora con él y ya le pierdes la gracia. Es decir, no le veo ninguna gracia o ningún sentido a tenerlo. Te hablo del Ferrari, un coche Sí, de de alta lo que gama, sea. un avión privado, lo que sea. Pero sin embargo, cuando encuentran un, llamémoslo propósito, o encuentran esa fe, es algo que es ilimitado y es algo que no tiene tope, por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia entre lo material con lo espiritual, y que finalmente lo espiritual siempre acaba ganando. Ujú. Sin duda, eso lo vemos también en el Evangelio en muchos sitios, ¿no? Sí. Antes hablaba de las parábolas que hablan del reino de los cielos, ¿no? Y una de ellas es como el que encuentra ese tesoro, vende todo lo que tiene para quedarse con el campo, ¿no? Y uno dice, joder, ¿qué tipo de tesoro es, ¿no? Y es un tesoro que te da, pues eso, una verdadera libertad. Mm. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Cuando uno se siente libre de todas las cadenas del mundo, ¿no? Todas las cadenas del ego, es una libertad que no estás dispuesto a venderla por dinero. Ha salido anteriormente la palabra o la figura del Papa. Me gustaría preguntarte si realmente es necesaria esta figura o podríamos prescindir de ella. Te diría, ¿necesaria para qué? Pero bueno, a ver, yo hay una cosa que no sé si la gente se plantea. Cuando un papa es nombrado papa, o en general un obispo es nombrado obispo, le imponen las manos. Mm. Y se la impone a su vez otro obispo. Y a ese obispo se la impuso un obispo. Y si nos vamos hacia atrás, eso se lo impuso uno de los 12 apóstoles, ¿no? Y a esos los impuso Jesús. Y a mí eso me parece alucinante, ¿no? Es decir, el tomar conciencia de que eso hubo un momento que lo dijo Jesús, y yo creo que hay pocas cosas que dijo así Jesús tan clara, ¿no? Mira, tú Mm. eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, yo no soy quien para discutirle a Jesús cómo tiene que funcionar las cosas, ¿no? Pero hay una cosa que he descubierto en el mundo corporativo. Y es que las empresas que funcionan bien suelen ser las que tienen una persona al frente. Si tú miras los coceos y demás, acaban funcionando Vale. mal y solo suele haber una. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé. Pero la experiencia me dice que en el mundo empresarial, primero es necesario alguien que lidere y que tome decisiones, Mm. y que al final eh, eh, en la iglesia, que no deja de ser parte también de una organización humana, creo que también es importante que haya alguien que lidere, ¿no? Porque creo que si no nos despistamos, ¿no? Y en el sitio donde mandan todos, no manda ninguno y al final se crean un totum revolutum, ¿no? Mm. Entonces yo creo que esas figuras de que alguien, hombre, más o menos inspirado por el Espíritu Santo, aunque también hay algunos que meten la pata históricamente, o sea que no los voy a negar ni Sí. ocultar, pero yo creo que es importante, a mí sí me lo parece. ¿Hasta qué punto puede ser no contraproducente, sino que se pueda equivocar a una persona, ¿no? Que es decir, esa empresa que tenga un solo líder, el que al final Ujú. se convierta en un totalitarismo. El mercado es muy fácil, ¿no? Porque las empresas van y vienen y desaparecen. Sí. A mí algo que me da pistas de que en la iglesia hay algo más. Y es que Bueno. lleva 2000 años, ¿no? Yo no, pocas empresas conozco que lleven 2000 años y que en este caso pues lleguen a día de hoy a más de 2000 millones de personas, ¿no? O sea que algo debe de haber, ¿no? Que las personas nos podemos equivocar, evidentemente. Que el Mm. Papa, por mucho que sea Papa, es una persona humana, también, ¿vale? Y que los sacerdotes son personas humanas, también. Y que se equivocan y que cometen fallos, ¿no? Pero es aquello de que la peor decisión es la que no tomas, ¿no? Que a veces es mejor Mm. equivocarse y confiar que en la iglesia hay una cosa, que es una persona que es el Espíritu Santo, que es el que dice, joder, ya me la ha vuelto a liar venga, a ver cómo lo reconduzco y cómo lo arreglo, ¿no? Y esa es la confianza que tenemos que no hay en una empresa, pues sobre todo si no es una empresa consagrada, quiero decir, Mm. pero que al final cielo y tierra pasan, pero sus palabras no pasan, ¿no? Es decir, que te das cuenta que en el mundo humano, cuando cualquier imperio, ¿no? Acaba cayendo. Y los imperios más grandes, pues históricamente siempre han caído, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en la iglesia es muy evidente que hay algo más, ¿no? Porque fíjate que ha habido oportunidades
de que eso desapareciera históricamente y de cagadas históricas ni grandes, ¿no? Entonces, cuando sigue adelante, a mí al menos me lo hace cuestionar, ¿no? Que aquí tiene que haber algo que va más allá de las personas. ¿Qué es lo que te decía? Y ahora conecto con mi historia personal. El hecho de que yo tenga mi empresa consagrada no significa que vaya a ir mejor. De hecho, ahora está yendo peor económicamente por muchas decisiones que estamos teniendo para cambiar y transformarla, ¿no? Lo que significa es que yo me estoy dando cuenta que las decisiones son mejores y que yo solo no podía. Mm. Y que yo como humano hay cosas a las que no llegaba. Entonces, ponerte en manos de eso que es más grande que tú, para mí es lo que permite que esto funcione. Y la iglesia claramente está, porque si tú ves las personas que hay detrás, pues dices, bueno, tiene que haber algo más. ¿Qué es realmente el Espíritu Santo? Porque ya lo has mencionado varias veces. Mm. ¿Llega a ser la intuición o es algo más que tenemos por ahí? Si tú y yo nos pusiéramos ahora a hablar de lo que es dar a luz, pues seguro que las mujeres se nos echarían. Que están diciendo más que tonterías, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo es algo que hay que descubrir. Porque o se experimenta o es muy difícil, ¿no? Yo, cuando tú sales del colegio, pues descubres a ese Dios Padre, ¿no? Que es el primero que te enseñan, el Padre Nuestro, ¿no? Cuando vas siendo un poco más joven, empiezas a descubrir al Dios Hijo, Jesús, la Biblia, y en las series, en las películas, en Sí. el Nuevo Testamento, ¿no? Y el último que llega, que además es curioso porque en la Biblia el primero es el Dios Padre, luego es el Dios Hijo, y el propio Jesús lo dice, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que llegue el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo es ese gran desconocido Sí. que actúa como eso, como el fuego y como un espíritu sutil que está presente en todos los lados. Cuando yo te decía que tuve esa conversación con mi mujer que cambió nuestra vida, el Espíritu Santo estaba actuando ahí. Cuando yo ahora empiezo a hacer eventos, actividades o talleres e invocamos al Espíritu Santo, te das cuenta que hay cosas que no estaban en el guión y que salen mejor que los que esperabas, ¿no? Hay gente que diría que puedes llamarlo intuición, Sí. pero la intuición es una parte, es mucho más. Es decir, son cosas que suceden, que son más allá de lo estadísticamente probable, ¿no? Yo me acuerdo de un retiro que hicimos que llegamos a documentar, dije, mira, bueno, por escrito, 17 cosas que eran más allá de lo estadísticamente improbable, ¿no? Desde que yo, por decir una tontería, desde que yo por la mañana camino de retiro y digo, joder, ¿cómo me apetecerían cerezas? Y fui al mercado que teníamos que comprar cosas y las vi estaban a 9 euros. Y digo, bueno, es un capricho, no, tal. Y llegamos allí y una de las chicas dice, perdona que he llegado tarde, pero es que antes de salir he sentido como la necesidad de ir al cerezo que tenemos y traeros una caja de cerezas, ¿no? Y pasaron 17 de esas, ¿eh? Y te das cuenta que cuando tú permites que el Espíritu Santo entre en tu vida, empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces, como quedarnos embarazados no podemos, al menos sí que les invito a todas las personas a que lo prueben, ¿no? A que lo invoquen, que lo investiguen, que le llamen, si es que es pedir y se os dará. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y no sé si alguna vez lo has escuchado, tu yo superior y todo este tipo de historias? El otro día entrevistaba yo a Cotelo, un productor de cine, ¿no? Y él decía, mira, casi siempre cuando uno empieza una frase con la palabra yo, es altamente probable que va a mentir. Entonces, siempre que hablamos de yo superior, no sé qué, son eufemismos que usamos para seguir poniéndonos al yo en el centro, queriendo ser nosotros Dios y querer controlar todo. ¿Cuál es la gran trampa del desarrollo personal? Tú sabes lo de, que ya lo he mencionado también, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El desarrollo personal se queda en el ti mismo, en el amarte a ti, en cuidarte a ti, en no me voy a relacionar con determinadas personas que me van a bajar la frecuencia y no sé qué, yo no sé cuánto. No, a ver, te tienes que amar a ti mismo para amar a los demás, ¿no? Y amar a Dios. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que muchas de esas cosas no existen, yo digo así, o son formas de engañarte a ti mismo. El Espíritu Santo, el que lo descubre, no tiene ninguna duda. Si tú tienes un feto dentro de ti y da pataditas, no tienes ninguna duda de que estás embarazada. No es algo que puedas... Coño, es que me está dando patadas, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a sentir la fuerza del espíritu, y como yo he visto tantas cosas increíbles, ¿no? Pues no es algo que puedas dudar ni llamarle de otra manera.
Por eso en esta etapa de mi vida soy tan claro hablando de estas cosas, porque Sí. cuando uno tiene este encuentro y esta vivencia, no puede edulcorarla, ¿no? Ni llamarlo de otra manera. Me cuesta el encontrar, como tú dices, ¿no? Es decir, porque no, es decir, yo lo que es Jesucristo, la Biblia, todo eso, no es que ni te lo compre ni te lo deje comprar, sino que me parece que es muy plausible, pero el Espíritu Santo como tal lo sigo asemejando a lo que te decía antes, ¿no? A intuición. Claro, pero porque tú estás queriendo comprenderlo tú, y entenderlo y atraparlo, y no vas a poder. Vale. Es decir, porque esto es gracia. Esto se te toca o no te toca. Vale, vamos a hablarlo así. Mira, el otro día entrevistaba a Javier Huertas, Mm, bueno, el dueño de una famosa marca de ropa, y este hasta los 50 años, pues una vida estupenda, casado con una mujer maravillosa, 3 hijos tal, pero en su vida ni estaba Dios ni se le esperaba, y de hecho me decía, mira, es que jamás habíamos hablado Marta y yo del sentido de trascendencia, es que nunca había surgido una conversación, ni tenían un círculo de amigos en el que eso estuviera posible, ¿no? Y en su casa, un día desayunando, tiene una experiencia transformadora, vale. que empieza a ver todo con amor, sin entenderlo, y él le viene la asociación de que eso puede ser Dios. Pero no tiene nadie con quien compartir eso. Porque tú no te se acordó de un antiguo conocido, no sé qué, y quedó con él y dije, mira, trata con la lotería. Eso es el Espíritu Santo actuando. Entonces, hasta que tú no tienes esa experiencia, tratar de con la mente humana capturar eso es como lo de tratar de meter todo el mar en un Mm, hoyito, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Si esto te suena interesante, pídelo. Dice, oye, a mí me gustaría, ¿cómo lo haces? Pues como yo hice lo de mi mujer. Oye, ¿a ti te gustaría probar de qué es esto y por lo menos ver por dónde va? ¿Te gustaría? mm, ¿Sí? sí, Bueno, pues es esto lo que hay que hacer, no es nada más, ¿no? Porque claro. no es algo que intelectualmente podemos llegar a comprender ni atrapar, es una experiencia. Sí, es justo lo que te iba a decir. Es decir, si uno de los objetivos entiendo que es encontrar ese Espíritu Santo y tú dices que es algo que te tiene que llegar, Ujú. ¿cómo lo hacemos para poder llegar o para que te llegue? Pues lo mismo que lo del propósito, querer. Es Vale. decir, lo único que tenemos que tener es libertad. Mira, para poder elegirlo o no, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Eso lo voy a explicar, porque es muy importante. ¿Cuál es la condición necesaria para el amor? La libertad. De hecho, cuando tú te vas a casar, ¿viene usted libre y Vete, vete. voluntariamente? Porque sin libertad no hay amor. Y si tenemos que seguir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, para amarle tenemos que ser libres. Y para ser libres tenemos que tener la opción de no amarle. Mm, Entonces, lo que tenemos que poner de nuestro lado es el querer amarle, el tener esa intención. Y a partir de ahí, pues ya te digo yo que Dios tiene más interés en amarte que tú a Él, eh, ¿no? Entonces, nuestra labor es esa predisposición, ese querer y esa búsqueda, pero nada más. Te voy a poner un compromiso Lo que quieras. y quiero que de los 10 mandamientos te quedes solamente con uno. ¿Cuál sería para ti el único irrenunciable? Creo que lo he dicho 7 veces. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vale. ¿Por qué no el resto? Porque el resto están contenidos en ese. Es decir, realmente el mandamiento nuevo es como yo os he amado. Es decir, esa coletilla es muy importante Mm, porque cuando Jesús dice que Él no ha venido a cambiar la ley, sino a actualizarla, Él únicamente, y fíjate, eso es la primera que lo digo en la entrevista, no dice únicamente amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sino como yo os he amado. Él ha venido a darnos un modelo de amor. Ese modelo de liderazgo de Jesús, mm, que es un modelo de amor, Él nos muestra cómo se hace. Y Él llega al extremo, que es el de dar la vida por los demás, ¿no? Entonces, cuando alguien está dispuesto a dar la vida por los demás, es que todo lo demás ya se cae. El robar, el matar, la lujuria, es que, vamos, si eres capaz de dar la vida, que vas a robar que 500 euros a alguien, pues claro. si eres capaz de dar la vida por él. Entonces, para mí, el amor sin medida, que es la única medida de amar que tiene Jesús, es el verdadero mandamiento. Todo lo demás creo que está contenido ahí. Jesucristo resucitó, como todos sabemos, al tercer día. ¿Por qué al tercero y no al segundo? Y si realmente existe la resurrección. A ver, para ahí tenemos creo que suficientes pruebas científicas a día de hoy,
para darnos más que indicios de que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Tenemos ahora mismo a José Carlos González Hurtado con su libro que demuestra que Jesús es Dios y hay con muchas pruebas y muchas evidencias, y tenemos nuestra libertad para no creérnoslas ninguna, ¿no? El 3 es un número muy simbólico en la Biblia y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que nos está mostrando, ¿no? Es que hace falta un tiempo, ¿no? Es decir, Jesús podría haber resucitado en el mismo momento, incluso podría haber no muerto. Que me vais a matar, que la espada, chas, y te rompo aquí pero él necesitó que viéramos que era humano hasta ese extremo, ¿no? Hasta la muerte, que yo creo que es lo que en el fondo todos tenemos, ¿no? Nuestro gran miedo no deja de ser también la muerte, ¿no? Entonces, él se tomó el tiempo necesario y también, pues seguramente, como dicen las escrituras, bajar a los infiernos y allí también hacer el trabajo que tuviera que hacer, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se pone a profundizar, ¿no? Y estoy hablando del rigor científico, ¿no? Yo creo que uno de los libros más conocidos sobre esto es el caso Cristo, que es el de un periodista que ganó el Pulitzer y que él era ateo, ¿no? Y tuvo una experiencia y su mujer se convirtió y le dijo, mi mujer la han comido el cerebro y voy a desmontar todo esto. Soy un periodista de investigación espectacular y voy a dedicar un montón de años de mi vida a desmontar esto, ¿no? Y hay una escena muy bonita en el libro, que también luego se hizo película, y que empiezan a documentar un montón de cosas, ¿no? Y estaba viendo pues, a un bibliotecario y dice, ten cuidado por este camino. Y le dice el otro, ¿y por qué? Dice, porque todos los que han empezado por este camino a investigar, al final han sido conversos, ¿no? Entonces yo lo que invitaría es un poco a esto, sobre todo los que, como yo, que somos ingenieros, racionales y que necesitamos investigar, que investiguen, ¿no? Que se pongan, pero de verdad, porque no, yo no creo, no, ponte a investigar, mira las pruebas, mira los hechos. Y para mí claramente Jesucristo ha resucitado. Llévamelo a la práctica porque me gusta mucho tu visión de que no te quedas con la parte espiritual solamente, sino que te gusta lo científico, lo que está probado. ¿Por qué puede quedar probado eso de que realmente resucitó? A ver, ¿qué es lo que más te convenció a ti sí. que descubriste o que investigaste para que realmente llegaras a esa conclusión? Vamos a hablar del convencimiento racional y el convencimiento espiritual y emocional, ¿no? Porque Vale. ya te digo que únicamente con el racional no vale, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tú ves la sábana santa de Turín, ¿no? Sí. Y empiezas a ver la cantidad de datos de esa sábana, ¿no? Dice, pues mira, la corona de espinas, es que tenía la cantidad de la corona de espinas. El tipo de heridas, pues coño, corresponde exactamente con el tipo de flagelio que usaban los romanos. La sangre, cómo se imprime en la sábana, que es un negativo, que se hace con una sublimación a unos milímetros de la tela, que hace que es como si la energía hubiera salido de dentro hacia afuera. Entonces tú empiezas a ver todas esas cosas y dices, hombre, pues aquí hay algo. Que los evangelios a las que se las aparezca sea a las mujeres. Es decir, si tú hubieras querido falsear la resurrección de Jesús, no habrías puesto a las mujeres en aquella época, porque no tenían validez legal. No podían argumentar que algo había sucedido. Y sin embargo, en los evangelios ponen que se aparece a las mujeres, o que no había interés en ocultar todo. Pero para mí la prueba más evidente es que hubo gente que estuvo dispuesta a morir por ello en aquella época. Si tú dices una mentirijilla, pues no está dispuesto. Oye, que ¿se te ha parecido Jesús? Bueno, a ver, que era broma, ¿no? Es que te voy a cortar. No. Es decir, gente que estaba dispuesta a morir por no negar aquello que habían visto a Jesús resucitado, ¿no? Y que se apareció a 5.000 personas, se apareció a miles de personas después de esto, ¿no? Y está documentado y que historiadores romanos hablan de Jesús, ¿no? Pues a mí hay una evidencia bastante racional y con muy abundancia de pruebas, ¿no? Y luego hay otra evidencia, que es la emocional, que aquí ya entra en el mundo de la fe, ¿no? Que es cuando tú tienes ese encuentro con Jesús resucitado.
Entonces, cuando tú tienes ese encuentro, pues ya no es algo que pueda ayudar, ¿no? Me acuerdo el otro día un exorcista que decía, oye, pues yo de que soy exorcista se me está acabando la fe. Sí. Y decía, ¿por qué? Pues dice, porque la fe es creer lo que no ves. Dice, yo estoy empezando a ver cosas que me hacen que quite la fe, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, pues lo vives de una forma muy distinta. ¿Hasta qué punto no puede estar sugestionado esa visión que tuviste con Jesucristo? Es decir, ¿hasta qué punto no puede ser tu mente la que te está jugando una mala pasada o una buena pasada? Sugestionado es seguro, porque somos sujetos, no somos objetos. Entonces, el gran componente que hace que eso no sea una alucinación ni algo que sea tu mente es ni una lavadora de cerebro, es asociado a la libertad y a la continuidad de esa sensación. ¿Vale? Es decir, cuando tú tomas las decisiones libres, cuando ves que sigues siendo libertad para, oye, y voy a meter la pata y te deja meterte la pata, ¿no? Es decir, que no es que tu vida cambie y hagas todo perfecto, sino que no va por ahí. Yo cometo pecados todos los días. Procuro que sean menores, procuro que arrepentirme, procuro pedir perdón, pero yo sigo metiendo la pata, ¿no? Sí. Pero cuando tú detectas esa presencia de forma continua en muchas circunstancias, cuando va más allá de lo estadísticamente probable, que es lo que te digo, ¿no? Es que esto no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, porque tú te puedes sugestionar una vez por una cosa, ¿no? Pero tantas veces, en tantas ocasiones, y ver tantas personas a tu alrededor, ver tantos testimonios, ¿no? Mm. De personas que le pasan cosas, decir, anda, que esto no es solo a mí, ¿no? Que a muchas personas, ¿no? Al final es que cuando tú te pones a investigar y a profundizar en este mundo, ¿no? Mm. Descubres que es una presencia más común, ¿no? Porque, oye, yo me puedo sugestionar, estas personas también, pero a una persona que está en Burundi, que le esté pasando lo mismo y que sea todos por lo mismo, pues ya me parece que ya una alucinación colectiva mantenida 2000 años por miles de millones de personas, pues me parece más difícil creer eso que realmente creer en Dios. ¿Qué riesgo tiene de convertirse en fanático una persona por el hecho de encontrar la fe? Y Todos corremos el riesgo de convertirnos en fanáticos por cualquier cosa. ocurre en ¿Vale? otras religiones, como El otro día, hablando de como hemos hablado de Atleti, estuve en la despedida de Griezmann. Ah, vale. Tú miras las cosas que se decían ahí y eso era fanatismo. Es que el Atleti es lo más grande del mundo. Y yo decía, a ver, yo estuve por levantar la mano. Éramos 70.000 en el estadio y nadie me habría hecho caso. A ver, el Atleti no es lo más grande del mundo. Hay cosas mucho más grandes. Y ya no te hablo de Dios. Mi familia para mí es más grande que el Atleti, ¿no? Claro que Por sí. ponerte un ejemplo, y muchas más cosas son más grandes que el Atleti, ¿no? Pero ese tipo de cosas te convierten en fanatismo. Y ideas políticas lo estamos viendo y en este país las sufrimos y un montón de cosas corremos el peligro de convertirnos en fan y la fe, se han hecho muchas barrabasadas por la fe cuando nos vamos a los extremos, ¿no? Mm. El otro día hablaba con un sacerdote y yo decía, hombre, cada vez hay menos sacerdotes, los laicos tendremos que tomar algún tipo de partido en todo eso de la iglesia. Dice, sí. Sí, pero el verdadero problema es que muchas veces los laicos son más curistas que los curas, ¿no? Entonces hay que jugar con eso, porque a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces yo creo que la clave está que Jesús esté dentro de ti. Y esto que sé que suena así como una frase tal, es que es la única forma que hay. ¿Y cómo se consigue eso? Pues lo que hablaba antes de la oración, de la vida personal y de cuidarte tú. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que seas un extremista más que del amor, pero que te despiste de lo que verdaderamente importa, quiero decir, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese filtro diario de evaluarte, de conocerte, de pasar tiempo en oración, y que los mandamientos son muy básicos. Al final, el filtro del amor, ¿esto corresponde al amor o no corresponde al amor? Pero que el riesgo de despistarnos, pues al final, o por un lado o por el otro, lo que decíamos antes del maligno, estar siempre atacando. Y sabe siempre hacerlo donde más nos duele. ¿Qué fallos considera que está cometiendo la iglesia que debería de remediar? La iglesia, entendiendo como institución. Como institución. Como institución, vale. Creo que la iglesia, como institución humana, comete los fallos que cometemos los humanos, ¿vale? Lógicamente, lo que la iglesia tiene que seguir mejorando desde mi punto de vista
es el tema de una comunicación más eficaz, Mm. de ser mucho más humilde y, en definitiva, de seguir apostando por el modelo de Jesús. Lo que antes hablamos de los 3 pilares, modelo de servicio. La Iglesia tiene que estar al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Y en algunas ocasiones vemos que se nos olvida. Tiene que tener ese modelo de ejemplo. Creo que la Iglesia es la primera que tiene que ser ejemplo. Y tiene que tener muy claro que cualquier pequeña mancha se le va a criticar más que al resto, porque hay Claro. muchos intereses para que eso hacerlo. Y la tercera pata, el tercer pilar es la comunicación. Creo que tiene que haber mucha transparencia y tiene que haber, oye, que se sepa todo de la Iglesia. Si es que no, Jesús no tiene nada que esconder, ¿no? Entonces, para mí en esos 3 pilares tiene que seguir trabajando la Iglesia justamente para mostrar que el que la lleva es Jesús. Te voy a hacer a lo mejor alguna pregunta que es un poco incómoda, pero sobre todo es un poco por lo que suele pensar la gente, ¿no? Pero ¿por qué una mujer no puede ser cura? Pues mira, aquí lo que te digo es la doctrina social de la Iglesia y luego pues cada uno que pueda creer lo que quiera, ¿no? Es decir, al final Jesús eligió apóstoles como tal, luego tenía muchas seguidoras y las mujeres tienen un papel muy importante dentro de la Iglesia, Sí. ¿no? De hecho, ninguno de los apóstoles es más importante que la Virgen. La Virgen es reina de los apóstoles, ¿ok? A veces pensamos que ser cura o ser papa es lo más importante de la Iglesia y que no nada por ahí, ¿no? Ya te digo, a nivel de jerarquía, la primera es la Virgen, Mm. tal cual, ¿vale? Entonces, el hecho de que Jesús eligiera 12 hombres y que en partes de los sacramentos lo que se toma es el cuerpo de Jesús, es decir, cuando tú haces el sacramento de lo que llamamos la confesión, ¿vale? El perdón de los pecados, ahí es Jesús el que te está perdonando, ¿no? Es como Mm. si Jesús, ahora voy a decir una abominación, es como si fuera ahí que te cautivara, ¿no? Que cogiera tu cuerpo. Entonces, va más por ahí, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que en ese rol concreto no lo puede hacer la mujer. ¿Que la mujer no tenga un papel en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que la mujer tiene un papel en la iglesia muy importante, muy profundo, que cada vez más va a asumir más cosas y lo vamos a ir viendo. Mm. Y que eso cambiará o no, pues yo conociendo la iglesia como institución yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yeah. Pero yo creo que sí que vamos a ver el papel de la mujer en la iglesia en muchos más sitios. Vale. Y la vamos a ver también mandando, ¿no? Es decir, los consejos parroquiales, creo que ahí puede haber mujeres que manden en las parroquias, por ejemplo. Te preguntaba antes sobre el por qué eran 3 días, me decías que la numerología es muy importante en la Biblia, ¿no? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 2 más 1 son 3 o no tiene nada que ver? Pues tiene que ver con todo, ¿no? En el caso de 12 son las 12 tribus de Israel, ¿no? Es Vale. decir, porque en el Antiguo Testamento Dios se comunica con el pueblo de Israel a través de las 12 tribus, ¿no? Sí. Y lo que nos está mostrando en Jesús es que le elige a los apóstoles para simbolizar todo el mundo, toda la humanidad, ¿no? No olvidemos que católico significa universal. Es decir, el gran salto que nos ofrece Jesús es llegar a todas las personas. ¿Dónde consideras o cuáles son esos pilares que consideras que una persona tiene que tener para empezar a invertir? ¿Cómo asociarlo con todo esto de la fe y demás? A ver, a mí me gusta invertir y yo invierto en casi todo. En casi todo que se puede invertir, yo Vale. tengo inversiones, ¿vale? Y creo que primero, como en todas las cosas, tienes que formarte. Porque si no estás en el azar. El azar es otra cosa, ¿no? Entonces, si pones dinero en una cosa y no sabes ni qué es. Entonces, yo he perdido también mucho dinero por cosas en las que no me he formado. Y lo digo así claramente. Y en cosas en las que me han estafado porque me he dejado estafar. Por mi avaricia, por cierto. Entonces, lo primero es formarte. Y lo segundo es tener claro tu propósito, conocerte a ti mismo. Para mí las inversiones también es una forma de autoconocimiento porque te vas a ver el tipo de personas que eres, ¿no? Sí. Ayer hablaba con mi mujer porque han sacado ahora mismo una entidad, un par de fondos que invierten bajo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Uno de renta fija y uno de renta variable. Entonces, claro, lo que mi mujer me preguntaba es, ya, pero ¿con esto puedo perder dinero o no puedo perder dinero? Mi mujer tiene 2 oposiciones, para que os hagáis el perfil Vale. que es, ¿no? Es una persona pues muy conservadora y con el dinero aún más y que no quiere perder. Entonces es el tipo de persona, ¿no? Entonces yo creo que tienes que conocerte a tú mismo, porque va contra todo. Entonces, yo creo que si no estás dispuesto a conocerte a ti mismo, no inviertas o no vivas, te iba a decir, ¿no? Pero que lo primero es volver a tener claridad en tu propósito.
¿Para qué estás invirtiendo? ¿Por qué quieres invertir? ¿Cómo quieres invertir? Mm. Y conocerte en profundidad y decirte verdad. Dice, no, yo es que... ¿Por qué me he salido del trading? Porque me comía y no lo podía controlar, Claro. ¿no? Entonces, como yo me voy conociendo a mí mismo y sé que no lo voy a controlar, pues prefiero ponerme una tirita y salirme de ahí, ¿no? Yo creo que al final, ¿por qué invierto una parte importante en inmobiliaria? Porque me es sencillo, me genero los ingresos y no tengo que pensar mucho. Entonces, ¿por qué tengo una parte de dinero en acciones? Porque también me gustaba esa parte de analizar mercados, de investigar, jugar. Hay una parte de apuesta, porque no deja de haber cierto componente que ninguno sabemos exactamente. Sí. Ha pasado si todos sabemos aplicar el mercado, ¿no? Pero hacia el Claro. futuro, ¿qué va a pasar, no? Esa parte me gusta, ¿no? Pero yo creo que es una parte de irte conociendo y descubriendo también qué buscas. ¿Hay alguna inversión o proyecto que esté relacionado directamente con la iglesia? ¿De inversión? Ahora mismo sí hay varios fondos de inversión que invierten bajo la doctrina social de la Iglesia. Sí que hay alguna gente que incluso está poniendo un sello para catalogar los fondos conforme a esa doctrina. O sea que yo estoy viendo cada vez más iniciativas que lo que buscan es evangelizar el mundo del dinero, ¿no? Que nos permite al resto de personas tomar decisiones a la hora de invertir, ¿no? No sé si aquí puedo decir nombre de eso o no, pero el otro día, hablando con uno de estos fondos, pues me dijo una aseguradora, no diré nombres, aunque es de color rojo, que en sus coberturas tenía prácticas que iban en contra de la vida. Yo tenía acciones de esa compañía, porque cotiza en Sí. España. Pues las vendí, porque yo no lo sabía, porque alguna vez que sabes las cosas ya tiene que ser coherente, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más estamos viendo iniciativas que te están informando, porque tú no sabes, es muy difícil. Y en un fondo de inversión, pues fíjate, es que inviertes de todo, ¿no? Oye, pues mira, es que estas empresas están invirtiendo y van contra el medio ambiente, ¿no? Que el medio ambiente también es muy cristiano, que a veces nos olvidamos que hay que respetar a toda la creación en su conjunta. Que cuando hablamos de provida pensamos en el aborto, que no. Provida es respetar los animales, respetar la naturaleza y respetar la vida, ¿no? Eso es lo que es ser provida, ¿no? Entonces, cada vez haya más información que nos invite a invertir con valores éticos y cristianos, lo estamos viendo y me parece muy importante. Has dicho 2 veces fondo creado bajo la doctrina social de la iglesia. Sí. ¿Qué significa esto? La doctrina social de la Iglesia son las normas que por eso son muy revolucionarias, que es que van contra el sentido mercantilista que tenemos hoy día, ¿no? Porque ellas hablan del principio del bien común y de la propiedad, de que todo es de todos, que no es ese sentido de propiedad privada. Hay que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Que las Sí. cosas han sido creadas para el bien común, ¿no? El principio del bien común que es una doctrina que la Iglesia hizo unos cuantos años, ¿no? Con una serie de principios de mercado, que ya te digo, sobre todo es buscando el bien común o el principio de subsidiariedad, una serie de cosas. Lo que nos está invitando es a cosas que ves que el mundo iría también mejor así. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Pues el consumo desmedido, el propósito de ganar el máximo y oye, lo que hablamos antes de las reglas y las empresas están para generar riqueza, pero oye, ¿qué nivel de riqueza es tal que me está haciendo extorsionar la forma en la que consigo esa riqueza? ¿No? Claro. Entonces, esa coherencia entre el que más gana y el menos gana, el cómo destino mis ingresos y mis inversiones a actividades, ¿no? El cómo pago a mi personal, y es algo que también la Iglesia pues habla de cómo distribuir eso conforme la regla del amor. Si es que no es mucho más que esto. Bueno, pues aquí vamos a ir terminando. Es una entrevista bastante diferente a la que hemos hecho en el, Sí, ya me estoy dando cuenta. en el canal y he ido variando mucho sobre temas porque me parecía muy interesante conforme ibas hablando, pero estoy seguro de que aporta mucho a la comunidad y te agradezco muchísimo de verdad que hayas venido. Al final, bueno, hemos podido cuadrar de que vinieras. Pues para mí es un placer compartir desde aquí y por supuesto a vuestra disposición y del de cualquier persona que os esté escuchando. Muchísimas gracias. Gracias.